Cuando hablamos de TDAH, nos estamos haciendo referencia a un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No siempre, porque también podemos encontrar alumnos TDAH, ¿vale? ¿Qué es? Cuando hablamos de TDAH, a lo que nos estamos refiriendo es a un trastorno a nivel de desarrollo no cognitivo, a nivel de desarrollo cerebral, del neurodesarrollo. Se origina en la infancia, es decir, nadie de repente a los 18 o 20 años se vuelve hiperactivo. No. Sí que puede a lo mejor desarrollar la sintomatología más tardíamente, pero ya sería hiperactivo desde la infancia. Dentro de TDAH encontramos los patrones que se vinculan con los déficits de atención, hiperactividad o impulsividad. Es distinto, luego lo veremos. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con un alumno con este diagnóstico? Que lo que se da es una alteración en las funciones cognitivas. ¿Para qué? El desarrollo de las funciones cognitivas debe ser continuo, constante, dinámico, de una manera estable. ¿Por qué? Porque cuando se producen alteraciones en dicho desarrollo, las dificultades surgen a nivel escolar y a nivel familiar, social. A nivel escolar surgen sobre todo porque tiene dificultades para adquirir la información que se le transmite, lo cual su formación académica se va a ver perjudicada. No va a ser la óptima, ni en muchos casos va a poder seguir el mismo patrón y velocidad de desarrollo que el resto de sus compañeros. Este diagnóstico se da a raíz de unas manifestaciones clínicas, es decir, hay una sintomatología asociada. Nosotros como docentes no somos los que diagnosticamos, ni un orientador es el que diagnostica. Él da una valoración de lo que se supone que tiene, que lo que tiene ese niño o esa niña. Los diagnósticos los dan los médicos. Es decir, será un médico el que al final diga que ese niño tiene eso. En los informes veréis que se supone, se va a trabajar porque se cree que eso es lo que tiene el niño, pero un diagnóstico clínico lo da un médico, porque además en algunos casos vais a encontrar que este tipo de alumnado necesita una medicación, ¿vale? Bueno, retomamos y vamos a qué sintomatología, qué es lo que vemos. Nosotros, cuando un niño tiene esta casuística, lo que vamos a observar es que tiene dificultades en la formación a nivel de vínculos afectivos. No solo para mantenerlos, que lo tenemos aquí más abajo en la lista, sino ya para crearlos. Y una de las mayores sintomatologías es que tiene dificultades para crear vínculos afectivos en su casa, con su familia. Y en muchos casos, lo veremos, lo explicaremos en próximas sesiones, con su madre. Más, tienen nula tolerancia a la frustración. Es decir, cuando se equivocan, cuando algo no les sale, es decir, se cabrean muchísimo consigo mismos y no controlan sus reacciones, no son capaces de aceptar un no por respuesta. Todo esto no solo tiene ese componente social a nivel de dificultad, sino a la hora del desarrollo escolar, de la evolución escolar, porque tiene muchas dificultades para integrarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es muy difícil, les cuesta mucho. Lo que decíamos, muchas veces esa sintomatología, esa problemática familiar se traslada al colegio, pero es que una vez que sale del colegio, esa problemática vuelve a su familia. Es decir, el niño está metido en un círculo vicioso de relaciones a las que no sabe llegar y que no sabe establecer. En la etapa infantil os vais a encontrar con pocos niños diagnosticados de TDAH. Sí que muchas veces veis a los profesores y profesoras de esa etapa decir, ya os lo decía yo, ya lo estábamos viendo. Eso no quiere decir que ante cualquier dato, cualquier acto o acción que veamos que puede llevar a ese tipo de diagnóstico, nosotros no lo dejemos reflejado, incluso solicitemos una demanda de valoración, ¿vale? Pero sí que a nivel médico se han tenido en cuenta las características de muchos de estos niños que tienen esta tipología. Es decir, entre los 0 y los 3 años suelen tener un progenitor que lo tenga, son prematuros, hubo problemas en el embarazo, son niños de pequeños que lloran muy habitualmente, además nada lo reconforta, no hay consuelo para esos lloros.
son muy activos, es decir, no suelen dormir bien, están mucho tiempo despiertos, pero no están despiertos tranquilos, sino como muy nerviosos, su alimentación no es la adecuada. Esto vemos que se traslada a la etapa ya más de infantil escolar. ¿Qué les pasa? Suelen ser niños que no tienen miedo a nada, no ven el peligro, son muy impulsivos, son capaces de estarse quietos, no esperan, son muy intranquilos, necesita cambiar constantemente de juguetes, pero porque no hay nada o hay muy pocas cosas que le puedan llegar a gustar, a entretener, a hacerle evadirse de esa cantidad de pensamientos constantemente, de ideas que le llegan a la cabeza. Algo que les suele gustar mucho a los niños de cualquier edad son los cuentos. Incluso con los cuentos o la música tranquila, son niños a los que les cuesta mucho estar pendientes de lo que se les está diciendo. ¿Qué patrones encontramos dentro de un niño con TDAH? Vemos que hay tres: impulsividad, hiperactividad y el déficit o falta de atención. Un niño impulsivo es aquel que actúa sin pensar, que no mide las consecuencias, que le cuesta esperar el turno. No quiere decir que esté constantemente moviéndose, es decir, cuando están sentados y están a lo mejor constantemente moviendo las piernas, sino que en el momento que se mueve, le cuesta mucho más parar. Es decir, suelen ser niños altivos, prepotentes, más bien dominantes con los demás, tienen manía de andar tocándolo todo. Es verdad que este es el menor síntoma de los que se da. Normalmente lo que se da es una hiperactividad con déficit de atención. ¿Qué quiere decir un niño hiperactivo? Eso lo oímos mucho. Es que mi hijo es hiperactivo. No, tu hijo es inquieto. Es distinto un niño hiperactivo de un niño inquieto. Un niño hiperactivo se mueve de manera inapropiada, es decir, cuando tiene que estar quieto no lo está, al revés, cuando tiene que estar en movimiento a lo mejor los ve y sé que es cuando él se queda quieto, suelen hablar mucho constantemente, enlazan unas cosas con otras, le cuesta establecer relaciones con los adultos, les reta. Además, son niños que intentan muchas veces estarse quietos, pero no pueden. Les puede más esa hiperactividad, ese nervio y necesitan moverse. El déficit de atención o la falta de atención. Siempre hubo niños que se distrajeron, siempre. Pero este niño es que, aunque esté intentando mantener la atención, perdón, no lo consigue. Se desconcentran muy fácilmente, se distraen, les cuesta mucho terminar las tareas, se cansan muy rápido, pierden los objetos, no saben dónde los dejaron, está hablando contigo y de repente cambia de conversación rápidamente sin haber terminado de explicarte lo que estaba. Él mismo se suelen dar cuenta de esta problemática que tienen, entonces los juegos, las actividades que requieren atención, incluso los juegos de mesa, no les suele gustar por eso, porque ven que no son capaces de estar al nivel de los demás, en el sentido de atención y de concentración. Entonces, ¿qué pasa? Puede pasar desapercibido al principio, pero en el momento que la edad escolar avanza, que las asignaturas se complican, que cada vez es más necesario el estar atento, el estar pendiente, se frustran porque ven que no son capaces. Entonces, en la etapa escolar suele ser alumnado que tiene muchas dificultades. Aspectos emocionales. Como decíamos, son niños que se frustran muy rápido, que no entienden un no. ¿Esto a qué les lleva? A tener una educación emocional, una sensación interna muy negativa. Que son niños con muy bajo nivel de salud emocional. Entonces es muy importante el trabajar este campo. ¿Cómo? Podemos atender a tres aspectos: a la autoestima, a la tolerancia a la frustración y a las relaciones sociales. Daros cuenta que si en estos tres campos tenemos dificultades, nuestro día a día, nuestra vida en sociedad es muy complicada, es muy difícil. Estos niños suelen ser niños muy inteligentes, entonces ellos se dan cuenta que necesitan pues pautas muy mecanizadas para poder solventar las dificultades que vayan teniendo. ¿Cómo podemos reforzar la autoestima? Trabajando la inteligencia emocional, la empatía, favoreciéndoles y fomentando las relaciones entre ellos, con sus compañeros, con otros adultos, incluso con sus familias.
fomentarle las fortalezas que tenga y ayudarle a superar y a entender que las debilidades que tiene, si se trabajan, se pueden mejorar, se pueden cambiar. Evitar mandarles mensajes negativos. Entender que ellos tienen este tipo de dificultades, con lo cual hay que valorar todos los esfuerzos que hacen. En relación a la tolerancia a la frustración, sí que tenemos que tener en cuenta en qué momento se da, porque si él ya ha intentado hacerla, pues vamos a intentar rebajarle la actividad que sea un poco menos complicada, o fragmentársela en partes, en tiempos. Una vez que esto se va consiguiendo, hay que aumentar los niveles de exigencia, es decir, no porque en el primer momento que nos diga no sé hacer esto, no puedo hacer esto, vamos a quitársela, no, hay que hacerle que sea autoexigente. No le podemos alargar las actividades en el tiempo. Y es fundamental que le hagamos entender que los errores, los fallos, se pueden trabajar, hacérselos entender de una manera positiva, para que poco a poco él vaya viendo cuando supera esos errores, el fomentar, nunca mejor dicho, su autoestima, el ver que puede hacerlo. Fundamental el trabajo de las relaciones sociales, fundamental. Ya desde muy pequeños, a todos, pues imaginaros esta tipología de niños. Hay que ayudarles a entender las señales que les vienen del entorno. Los dobles sentidos les cuestan, es decir, la ironía. Muchas veces piensan que es que se están riendo de ellos, no lo entienden. Hay que intentar hacer mucho tipo de juegos sociales, es decir, dramatizaciones, role-playing, para que ellos se pongan en distintos papeles y vean cómo esas otras personas también están en esos papeles. Fundamental establecer relaciones de respeto, de no agresión, ni verbal ni física. Estrategias prosociales que le lleven a abrirse, hay que enseñarles. A todos nos enseñaron en algún determinado momento, vimos cómo se puede hablar en público, qué podemos hacer, qué no. Pues este tipo de niños hay que dárselo mucho más pautado. El liderazgo positivo, estamos hablando de que son niños que son líderes, tienen un carácter bastante fuerte. Vamos a hacerles entender el liderazgo positivo, no de sometimiento de los demás. El traer la solución de conflictos a momentos reales, a situaciones que están pasando. No quiere decir que él esté implicado, sí, él está implicado mucho más, pero cuando algo pase, hacerle ver, mira, acá ha pasado esto, ¿tú cómo lo solucionarías? ¿Cómo crees que lo pueden hacer? Si a ti te hubiese pasado, ¿cómo hubieses reaccionado? Ese tipo de situaciones le hacen ver cómo debe actuar. Y enseñar el lenguaje y las relaciones sociales. Es fundamental que ellos entiendan que la manera de expresarse y de hablar a los demás es fundamental para establecer relaciones, que no pueden soltar lo primero que se les venga a la cabeza. Es necesario filtrar, porque es la manera de no hacer daño a los demás. Entonces es muy, muy importante trabajar todos estos aspectos, ¿vale? Mañana, en la próxima sesión, vamos a continuar hablando sobre el TDAH, pero sobre todo ya enfocado también, si bien hablaremos de las relaciones familiares, al trabajo en el aula, al trabajo en el centro, ¿vale? Así que nada, nuestro mini vídeo de hoy se acabó. ¡Chao!